Muy buenos días a todos. Antes de nada, pues bueno, agradeceros la asistencia a este webinar en esta mañana de septiembre. Y bueno, yo soy Alberto Oliver y soy el gerente del Círculo de Soluciones Documentales de la unidad de negocio de impresión y contenido. Simplemente pues para ubicarnos un poquito a modo introductorio, esta unidad de negocio y este círculo o departamento, por utilizar un nombre quizás que nos pueda ser más común a todos los asistentes, nos dedicamos básicamente al tratamiento de todo el ciclo de vida del documento, desde la parte de su nacimiento o su creación en lo que es la parte de impresión propiamente dicha, pasando por la digitalización de ese documento, que puede ser mediante escáneres que tengan ustedes en sus propias instalaciones, o los servicios de digitalización que ofrecemos nosotros en hospitales, ayuntamientos, entidades públicas o privadas de cualquier nivel, la custodia de esos documentos, esos fondos de archivo y la destrucción de los mismos. De manera paralela, lo que hacemos también es implementar todas las tecnologías necesarias para que la ejecución de los procesos sobre los que estos documentos, pues, digamos, nacen, viven y cierran ese ciclo de vida del documento, es decir, mueren porque son destruidos o son eliminados, pues toda esa tecnología aporte un valor no solamente en lo que es el archivo y la búsqueda, sino en la capa de automatización y de mejora de procesos. Hoy, bueno, me acompaña por aquí Pablo Llano, que básicamente, pues bueno, es el Global Channel Manager de Nimiz. Y Nimiz es bueno, una solución tecnológica basada en inteligencia artificial que, bueno, ahora profundizaremos, pero lo que va a hacer es permitirnos anonimizar datos contenidos en documentos o en bases de datos para su tratamiento. Y, bueno, la actualidad pues, es una solución con bastante demanda teniendo en cuenta que los escenarios normativos en materia de seguridad y de protección de datos cada vez son más exigentes. La estructura de este webinar, pues yo estoy terminando, va a ser un marco teórico inicial, ¿no? De dónde nos ubicamos y para qué sirve realmente NIMIZ, que durará ese bloque unos 10 minutos aproximadamente. Y un segundo bloque más práctico donde sí que veremos entorno y soluciones, lo que sería una demo propiamente dicha de la aplicación que rondará otros 10 o 15 minutos y finalmente pues os daremos un turno de palabra pues por si hay alguien que quiera comentar o quiera consultar casos concretos que le pudieran ser de interés. Le doy o le paso la palabra aquí a mi compañero Pablo Llano y vamos con ello. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Gracias a todos por vuestro tiempo de hoy y Anuncis por permitirnos contaros un poquito lo que hacemos. Como explicaba Alberto, voy a hacer algo muy rápido. Es un planteamiento muy conceptual, muy vinculado a cumplimiento, muy vinculado a normativa de protección de datos y estoy seguro de que tal cual voy contando, iré solucionando casi todas las preguntas que os van a ir surgiendo. Como decía Alberto también, primera parte es a nivel teórico, concepto, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y no voy a presentar ningún PowerPoint, ¿vale? O sea que vais a verme la cara durante 10 minutos. Y luego os mostraré de forma gráfica lo que os he ido contando en esta primera parte. Nimiz es una empresa española que ha desarrollado una solución de anonimización y pseudonimización de datos personales. La anonimización es irreversible, la pseudonimización nos permite devolver el dato al estado original. Y hemos hecho el desarrollo sobre inteligencia artificial utilizando el procesamiento del lenguaje natural, porque lo que buscamos es ser capaces de encontrar y sustituir datos personales con independencia de quién, cómo, en qué contexto y en qué tipo de fuente haya escrito un texto. Y para ello trabajamos, como también adelantaba Alberto, no solo en el mundo del documento, sino también en bases de datos. En documentos trabajamos, por supuesto, todo lo que es ofimática en general, pero también incorporamos PDF, imágenes, códigos QR, códigos de barras, firmas digitales, CSV e incluso firmas manuscritas. Y además lo podemos hacer en multiorientación y hasta en 102 idiomas dentro del mismo documento o base de datos. Eh, el modelo de negocio está basado en una suscripción anual según el volumen de datos que se ingesta en la plataforma.
no nos importa cuántos documentos, no nos importa cuántas páginas, de forma que establecemos una especie de tarifa plana a lo largo de todo el contrato para que el cliente pueda anonimizar lo que considere oportuno. En bases de datos trabajamos con los 5 motores más habituales, que son SQL, MySQL, Postgre, DB2 y Oracle. Y lo más importante de todo es que hemos establecido un proceso de trabajo, pensando que el usuario no tiene conocimientos informáticos de ningún tipo. Hemos establecido rutinas basadas en la repetición, de forma que el usuario siga siempre el mismo proceso con independencia de lo que está anonimizando. La plataforma está ubicada en Google, en Frankfurt, dentro de todas las normativas europeas de protección de datos, pero adicionalmente contamos con ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad y SOC 2. Y lo más relevante es que nosotros no mantenemos el dato, solo lo procesamos. Una vez que el usuario descarga el PDF, no queda rastro ninguno en la plataforma de los datos de ese documento. Para esos dos flujos de trabajo, tanto anonimización como pseudonimización, utilizamos 3 técnicas distintas que nos permiten eh, operar según la necesidad de cada departamento. La primera es el enmascaramiento de toda la vida, el asterisco o el tachado, que es posiblemente lo que más utilicéis en el mundo público, pero es una técnica con la que perdemos el contexto. Sabemos que hay un dato, sabemos que está protegido, pero no podemos explotarlo. Para ello, incorporamos otras 2 técnicas que nos permiten dar contexto al dato. La primera es la tokenización, es la sustitución del dato por un infotipo que le da contexto. Pablo pasa a ser persona 1. Y la otra técnica es la generación de datos sintético. La plataforma se inventa de forma aleatoria un dato que sustituye al anterior y Pablo pasa a ser Antonio. Y en estos 2 casos mantenemos la consistencia y la integridad del dato a lo largo de todo el documento y base de datos. De forma que siempre vamos a poder encontrar y interpretar los datos que giran alrededor de un dato protegido. Las formas de explotación del servicio. Puro software as a service, el usuario se conecta con sus credenciales, sube un PDF, lo anonimiza y lo descarga. Tenemos la posibilidad de conectar vía API con cualquier aplicación web que soporte web services o microservicios. Y adicionalmente podemos desplegar on-prem, en el sentido más amplio de la palabra. Podemos desplegar, por supuesto, en un armario, en infraestructura de cliente, en Linux, pero también podemos desplegar en Amazon, Google y Azure, en nubes privadas, de forma que podáis aprovechar también cualquier infraestructura en nube de la que dispongáis. Y al ser un servicio basado en volumetría, el usuario puede tener consumos híbridos, puede tener usuarios conectados a la plataforma a través de la web subiendo PDFs, puede tener un gestor documental conectando vía API y realizando la automatización del proceso de anonimización y también puede tener un despliegue on-premise para anonimizar bases de datos. De forma que si el cliente siempre está dentro del rango de volumetría contratado, podrá hacer el consumo que mejor le convenga. Como os decía, sistema basado en usuarios sin conocimiento técnico. Es decir, hay una descarga enorme en departamentos informáticos y en departamentos de atención a usuario, porque el usuario siempre va a seguir el mismo proceso. Y en los procesos de onboarding de clientes se hace una formación a todos los usuarios que vayan a explotar la plataforma. Estoy en el minuto 11, o sea que de momento voy cumpliendo. Y si os parece bien, voy a pasar a enseñaros la plataforma para que veáis de una forma gráfica lo que os he ido contando. Es un entorno gráfico muy sencillo, muy limpio, donde el usuario solo va a tener que seleccionar qué es lo que quiere hacer y en qué tipo de fuente, ¿correcto? Como veis, tenemos un frame a la derecha donde vamos a seleccionar las fuentes y en el frame de la izquierda vamos a seleccionar los flujos de trabajo, algunas características de configuración y la monitorización de procesos. Voy a empezar por la parte de la derecha, por la parte de los tipos de fuente. Como veis, tenemos posibilidad de trabajar con ficheros, texto libre, bases de datos o procesamiento por lotes. Ficheros y procesamiento por lotes es exactamente lo mismo.
La diferencia es que en el caso de ficheros estamos hablando de un usuario que necesita un tiempo de respuesta inmediato, que quiere anonimizar un PDF o 5. ¿Eh? Entonces lanza un proceso para 5 documentos. Y en el caso de procesamiento por lotes estamos hablando de usuarios que lanzan un proceso contra un repositorio completo con, por ejemplo, 1.500 documentos. Lo hemos separado físicamente para no penalizar a los usuarios que necesitan un tiempo de respuesta más inmediato. Como podéis observar, soportamos prácticamente todos los formatos o tipos de documentos que nos podemos encontrar y hemos establecido ciertas restricciones del volumen del documento, porque queremos poder garantizar SLAs a todos los usuarios. Y lo hemos limitado a 1,5 gigas por documento, que suelen ser documentos muy poco habituales. A lo mejor en urbanismo podemos tener este tipo de volúmenes porque incorporan imágenes, planos o lo que sea, y hasta 3.000 páginas. Esto no significa que un usuario no pueda anonimizar un documento de 3.000 páginas. Significa que tiene que partir el documento, anonimizar las partes y luego juntar. Pero en el mercado hay cientos de aplicaciones gratuitas incluso que permiten hacer esta operación. Texto libre es una especie de Google Translator donde el usuario va a poder escribir, puede copiar y pegar parte de un email, parte de un documento, anonimizarlo y devolver el resultado al documento original. Y en el entorno de base de datos lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos y hacer lectura y escritura en la propia base de datos. ¿Vale? En este caso, el flujo del dato es al revés. Cuando hablábamos de PDF, el usuario es el que inicia el proceso, es un proceso on demand, sube el documento y lo descarga. En este caso, el usuario inicia la conexión. Y es Nimid la que se conecta a la base de datos y trabaja en la base de datos. De forma que el flujo del dato es distinto. En cualquiera de los dos casos, va encriptado por el canal TLS, pero son casuísticas completamente distintas. En el entorno a base de datos, normalmente el cliente suele preferir un despliegue on-prem. ¿Eh? Y por ir poniendo ejemplos, voy a hacer un proceso de lotes porque voy a lanzar una serie de documentos y vamos a ir viendo cómo la inteligencia artificial nos permite interactuar con los documentos según el tipo de extensión. ¿Vale? Simplemente vamos a crear un proyecto, en este caso voy a seleccionar 14 documentos de distinta tipología y la plataforma los reconoce y me va a permitir ir interactuando con ellos. Siempre sobre la premisa de que el usuario no tiene que pensar, simplemente activa y desactiva cosas. Como veis, concepto Next y vamos avanzando. Seleccionaríamos las técnicas, en este caso voy a hacer un enmascaramiento porque seguramente en vuestro entorno sea lo más habitual. Y como os comentaba, la inteligencia artificial va a presentar al usuario las opciones que tiene según la tipología. En este caso hay Excel y, por lo tanto, el sistema le presenta al usuario opciones para Excel. Si no fuese el caso, esto el usuario no lo vería. Directamente no se lo presentamos. Vamos avanzando. Podríamos seleccionar tanto los infotipos que queremos anonimizar, es decir, aquellas categorías que para un departamento son importantes, que pueden ser completamente distintas de otro departamento, como las excepciones, es decir, listas negras y blancas de lo que el usuario quiere que siempre esté anonimizado o que siempre esté en claro. Esto lo voy a explicar al final. Seguimos avanzando y en la última fase nos va a dar un poquito más de granularidad para que el usuario pueda decidir qué es exactamente lo que quiere hacer. En este caso vamos a poder seleccionar la supervisión manual. Queremos ver el documento antes de lanzarlo porque tiene elementos gráficos o porque hay algo que me interesa ver antes de anonimizarlo de forma definitiva. Voy a activar la multiorientación, recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos y quiero además códigos QR, códigos de barras, firmas digitales y también las firmas manuscritas. Directamente lanzamos el proceso y, como os decía, el documento es eliminado de forma automática en el momento en el que el usuario lo descarga. Cuando hacemos procesos por lotes, dejamos un plazo razonable, porque entendemos que un usuario que lanza un proceso para 5.000 documentos un jueves por la tarde no lo va a descargar el viernes, sino lo va a descargar el lunes. Entonces, durante ese plazo, una vez terminado el proceso, el usuario tendrá 3 días para descargar.
Si no es así, tendrá que volver a lanzar el proceso porque el eliminado es automático. No hay ningún ingeniero de NIMIZ borrando información. Se borra de forma automática. Mientras el proceso sigue adelante, os voy a enseñar lo más complejo que tenemos en la plataforma. Primero, infotipos. Como os decía, en el fondo son las categorías con las que entrenamos a la inteligencia artificial. Para este caso, voy a poner el ejemplo de recursos humanos, porque el Departamento de Recursos Humanos utiliza un tipo de dato distinto del que puede utilizar transparencia o sanciones. ¿Vale? Entonces, aquí el departamento en cuestión seleccionaría qué es lo que quiere. Para recursos humanos, la dirección IP no es relevante. Y, por supuesto, personas jurídicas, directivas y posiblemente la página web, no importa. Pues simplemente activamos o desactivamos. Cada usuario y cada departamento puede configurar a su gusto lo que para ellos es relevante. Pero la parte buena es que utilizando la configuración por defecto, tenemos un 98% de acierto. Cuanto más customicemos, evidentemente, mejores resultados tendremos, pero es cuestión de milisegundos en cuanto a tiempos de respuesta y es cuestión de que un dato que no nos importaba esté protegido, con lo cual vamos a evitar también errores humanos. Y pues tenemos la posibilidad de crear infotipos privados, es decir, para una entidad, un CSV tiene una estructura distinta que para cualquier otra. Entonces podemos crear esas estructuras de forma específica para cada entidad. De forma que aquel que tiene dos CSVs específicos suyos, les crearemos ese infotipo privado y hay otras entidades que tienen 7. ¿Vale? Entonces, vamos creando esas estructuras y reeducando el dominio de ese cliente para que pueda detectar expresamente esos infotipos privados. Y en cuanto a las excepciones, como os decía, listas negras y blancas. ¿Qué queremos que siempre esté anonimizado y qué queremos que siempre esté en claro? Para un ayuntamiento, el nombre del alcalde tiene que ir en claro, siempre, porque es el titular de la entidad y tiene que aparecer en los documentos, pero su DNI no. Entonces, podemos crear excepciones para que su nombre vaya en claro, pero cualquier otro dato esté anonimizado. Y eso lo podemos hacer de forma masiva y lo más inteligente que se pueda. En este caso, pues vamos a crear, por ejemplo, una excepción para el alcalde y vamos a ir introduciendo todas aquellas categorías o conceptos que queremos que estén en lista negra o en blanca. Podemos importarlo de CSV, de Excel o cualquier tipo de documento y además podemos utilizar expresiones regulares, de forma que podamos decir todo lo que venga después de excelentísimo señor alcalde va anonimizado. ¿Por qué? Porque el alcalde normalmente cambia, ¿vale? Pero la política de anonimización podemos mantenerla de forma permanente y así cuando cambie el titular de la entidad puedas garantizar que siga anonimizado. Y esto es lo más complejo que tenemos. Después de aprovechar estos minutitos para explicaros lo complicado, vamos a volver a los resultados. Hemos anonimizado 14 documentos y hemos tardado menos de 3 minutos. ¿Vale? Y vamos a ver qué ha pasado. Como podéis observar, hay documentos en los que simplemente puedo descargarlos o borrarlos y otros en los que puedo revisar de forma previa. ¿Por qué? Todos aquellos documentos de texto plano en los que no hay elementos gráficos, el acierto de la plataforma es del 100%. Con lo cual, una vez más, la inteligencia artificial al usuario le permite no pensar. Simplemente lo descarga y ya está. Pero hay otros en los que sí es importante poder revisarlos. Uno de los ejemplos que enseño siempre es un DNI. Por una razón sencilla. Es un documento físico que contiene imágenes que hemos escaneado en una impresora y hemos convertido en PDF. Es decir, que siendo reduccionista, estamos anonimizando imágenes dentro de imágenes convertidas en imágenes. Y además enseñamos un ejemplo de un DNI antiguo, por decirlo de alguna forma, porque en la demo provoca determinados errores que me ayudan un poco a enseñaros también cuál es el funcionamiento. Como veis, remarcamos en un color distinto los datos que consideramos relevantes y también realizamos un extracto de esos datos para que el usuario pueda trabajar en cualquiera de los dos sitios.
Si yo marcase Villanueva, me establecería cuál es el tipo de infotipo y me permitiría hacer ciertas cosas. Pero también puedo trabajar en el documento. Como veis, el segundo apellido no lo ha localizado, pero yo podría simplemente marcarlo y decirle, esto también me interesa que lo. Y además, no quiero que aparezca la cara y como estoy anonimizando el país de origen, no tiene sentido mantener la bandera. Simplemente seleccionaríamos, daríamos a descargar y píxel a píxel vamos a buscar los datos. Y hemos tardado exactamente 3 segundos. La plataforma hace exactamente lo que el usuario le pide. Ha anonimizado, en este caso con asteriscos, ha quitado la cara, ha quitado la firma manuscrita y ha aplicado las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos en cuanto al truncado del DNI. Sencillo. Os podría enseñar 10 ejemplos de lo mismo y siempre tendríamos los mismos resultados. Pero a efecto de demo y como me quedan 7 minutos, os voy a enseñar un único ejemplo más que es muy, muy relevante para todos vosotros y para todos los clientes de cualquier vertical. Y es un documento con firmas digitales. Como veis, detectamos firma digital y avisamos al usuario. Esta firma ya no vale porque vamos a cambiar el contenido. Pero la parte positiva es que Nimit no reemplaza el documento. Simplemente genera una copia anonimizada del mismo. De forma que el usuario y el cliente siempre va a tener el documento digitalmente firmado y una copia que puede publicar, compartir o utilizar de forma protegida. Como veis, en este caso, como habíamos establecido que anonimizase las firmas digitales, directamente la elimina. Y eso es sí o sí, porque le hemos pedido que lo haga. Pero lo que quiero que veáis es cómo en un código de barras, en vertical, no solo detectamos el código de barras, sino también detectamos información dentro de ese elemento gráfico. ¿Vale? Es muy habitual, tanto en códigos de barras como CSVs e incluso en firmas digitales, que haya un link al documento original. ¿Vale? Si yo anonimizo el código de barras, pero no anonimizo el link, estoy protegiendo un documento en el que estoy dando acceso al original sin proteger. ¿Vale? Y esto es realmente importante. Aparte de que en este caso concreto, el documento está en castellano y en euskera. ¿Vale? Estamos detectando todos los datos personales en todos los idiomas y realizando las mismas operaciones que en el caso anterior. ¿Vale? En este caso, pues podría hacer lo mismo. Quiero que aparezca el logo del ayuntamiento porque estoy protegiendo el nombre de la entidad. Simplemente le daría a sumar y descargaríamos. Y en cuestión de segundos tendríamos el resultado con el mismo resultado que en cualquier otro tipo de entorno. Si hiciésemos la demo en base de datos, que es lo que hoy no me está funcionando y por eso no os lo voy a enseñar, eh, haríamos esto contra 3.000 registros en cuestión de segundos. ¿Vale? Tenemos un rendimiento en torno a 300 documentos por hora y entre 3 y 11 millones de registros por hora en bases de datos. Luego depende de cuántas tablas y cuántos registros se repiten y cuántos no, pero unos rendimientos realmente brutales. Referencias, por poner así alguna un poco significativa, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat, estamos con Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Marbella, eh, Diputación de Orense. O sea, llevamos no mucho tiempo, llevamos ya 6 años, pero contamos con referencias excepcionales y, por supuesto, no solo nacionales, contamos también con Poder Judicial de Costa Rica, contamos con el Tribunal de Patentes y Marcas en Luxemburgo, Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, o sea, que es una solución no solo estable y probada y comprobada, sino que además utilizada por entidades bastante, bastante grandes con casos de uso de todo tipo. Por mi parte, me han sobrado 3 minutos. O sea que si queréis y ha surgido alguna pregunta que pueda haber en el panel, estaré encantado de contestar. ¿Tenéis el panel de preguntas y respuestas habilitado para hacer alguna pregunta, lo que necesitéis? Si queréis también podéis levantar mano y os habilitamos micro para que sea conversación directa, más cómodo. Y nada, muchas gracias, Pablo. Alberto, no sé si quieres comentar algo mientras hacemos un poquito de tiempo. Bueno, pues si surgen algunas preguntas ahora las atenderemos. Simplemente, bueno, recordaros que
Esto es solo una parte más del tratamiento y del ciclo de vida del documento. Como os comentaba inicialmente, en esta unidad de negocio lo tratamos desde la impresión. Es decir, documentos que nacen impresos son digitalizados y que finalmente en muchos casos o bien escaneados o bien porque son resultados de un flujo de trabajo a través de un gestor documental de los cuales implementamos o que ya puedan tener ustedes en su casa. Nos integramos con este tipo de soluciones que ofrecemos directamente desde esta unidad de negocio. Y este tipo de soluciones ya no se trata solamente de cumplimiento normativo, sino que se trata también de un aspecto de seguridad. Es decir, incluso si nos vamos, podemos llegar un poco más allá y irnos a un aspecto económico. Las sanciones por mostrar datos indebidos son desproporcionadas. Es decir, el impacto, vamos, quizás yo en una administración pública, no sé si tú, Pablo, sabrías, yo no sé tasarlo, pero en el caso de las empresas privadas, impacta directamente o se calcula en base a la cifra de negocio. Es decir, En el caso de administración pública es un poco distinto a nivel de sanciones, pero sí que hemos tenido muy recientemente varios casos de varios ayuntamientos que han sido impactados por un ransomware y evidentemente nunca vamos a solucionar el problema de recuperación, ¿vale? Porque no es algo que hagamos nosotros, pero sí vamos a garantizar al usuario o al cliente que si hay una exfiltración de datos, lo que va a salir son asteriscos. Entonces, ya solo en el concepto del rescate, el impacto es directo, porque vas a tener que, te van a pedir 3 millones de euros por rescatar asteriscos, ¿no? Con lo cual, algo que no tiene valor. no tiene valor ninguno, no tiene valor ninguno. Y aparte, una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología es que va a dar contexto, o sea, que no nos limitamos a proteger el dato, sino que además podemos trabajar con él, podemos interpretarlo, podemos utilizarlo a nivel estadístico, big data, incluso ahora inteligencia artificial generativa. Eh, Están empezando a haber grandes tendencias tecnológicas que implican coger dato y generar algo. ¿Vale? Si el dato de origen contiene información personal y generamos cualquier otro documento con información de un usuario, un ciudadano, el problema puede ser brutal, porque además estamos ya hablando de computación cuántica. O sea, antes lo que era algo que decías, bueno, pero ¿quién va a hacer eso? La realidad es que ya cada vez es más viable tener cierto tipo de incidencia que antes era técnicamente muy complejo. Cuando hablamos, por ejemplo, del encriptado, ¿no? Que es una de las técnicas que se utilizan para la protección de datos, el cifrado del dato en reposo, son ceros y unos al final. Y antes estábamos basados en que craquear una clave pública privada era matemáticamente muy complejo por una cuestión de computación. Sigue siendo muy complejo, no quiero tampoco decir que es mágico, pero ahora los tiempos de computación son distintos. Ya la cosa se va complicando y además cada vez hay más volumen de información. Tened en cuenta que tenemos políticas de retención, hay directivas, hay un montón de entornos en los que hay que pensar, ¿no? En vuestro caso, evidentemente no, pero hay empresas que venden en Estados Unidos y tienen que adecuarse a CCPA porque venden allí. Entonces dices, bueno, pero yo estoy en Europa y dices, ya, pero estás vendiendo en Estados Unidos. En nuestro caso, pues a lo mejor si tocáis información de tipo sanitario, pues a lo mejor alguna tontería de IPA os toca. No lo sé, no conozco en profundidad, pero muchas veces hay una conexión de normativas que pueden afectar de una forma grave a cómo protegemos los datos. Y todo Tenemos eso ya una además, pregunta por aquí, Pablo? Sí, sí, con eso. dispara, dispara. No, no, va relacionada precisamente con lo que estás comentando ahora mismo. Por aquí Agustín Ruiz, nos hacía la siguiente pregunta. Dice, ¿tenéis algún caso de uso de anonimización de publicaciones oficiales? Publicaciones oficiales, ¿te refieres desde el punto de vista de transparencia, por Entiendo ejemplo? que serán boletines. Porque Quizás, Agustín, ¿nos puede aclarar un poco más? Sí, los boletines, tipo BOE o Boletín de la Provincia.
Eh, no me consta, pero sí que tenemos clientes a nivel diputación y a nivel de Ayuntamientos. administración general. Entiendo que lo utilizan. Yo sí que sé que, por ejemplo, lo están utilizando en entorno de recursos humanos para procesos de selección pública, que entiendo que es algo similar. Transparencia es uno de los drivers habituales, al igual que sanciones e incluso urbanismo. Para nosotros vamos a trabajar sobre la idea de cómo es PII, que la traducción es dato personal individual, es decir, algo que identifica de forma cierta a una persona en concreto. Por lo tanto, vamos a ser capaces de identificar cualquier información por defecto que esté dentro de ese rango. ¿Vale? Si lo que buscamos es, por ejemplo, un número de póliza de una compañía de seguros, para mí no es un dato personal. Para la compañía seguramente sí, y por eso tenemos la posibilidad de crear infotipos específicos, porque una compañía de seguros dice, yo es que quiero anonimizar también el número de pólizas. Creamos esa estructura, reeducamos a la inteligencia para ese dominio, de forma que pueda encontrar esa estructura de datos. Pero siempre vamos a estar en lo que se llama dato personal individual. Entiendo que la forma en la que se publique y en el entorno en el que se publique para la tecnología es transparente. Lo que hacemos es garantizar que no se cuele nada. Y si se cuela, sea un tachón, ¿vale? Que puedes decir, es que ha quedado muy feo el documento. Vale, pero no has publicado nada. De todos modos, si Agustín consideras que podemos analizar un caso, por nuestra parte no hay ningún problema. Os damos los datos de contacto y vemos un ejemplo concreto con la casuística que puedas necesitar, sin problema. Luego tenemos por aquí más, ya se nos ha animado alguien más, y dice Samir Serrano, bueno, nos dice que si tenemos algún caso de arquitecturas de comunicaciones, por ejemplo, nombre de servidores IPS, etcétera, que son de difusión limitada para defensa. Eso, volvemos a lo mismo, son infotipos específicos, se podrían crear sin problemas. En el mundo de defensa, de hecho, es curioso porque hay veces que dicen, no, es que esto no lo quiero anonimizar, ¿no? Entonces, hay mucha casuística, pero ya contamos con algunas fuerzas de seguridad del Estado utilizando la plataforma y teóricamente se puede crear cualquier tipo de estructura. Es decir, si el cliente nos dice, esta estructura de datos la tienes que localizar y anonimizar, será un infotipo privado y no estará disponible para el 100% de clientes, pero se podría crear. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Pablo, Alberto. Y nada, nos vemos en un próximo webinar. ¿Vale? Un saludo a Gracias. todos. Muchísimas gracias, saludo. Hasta luego.